Pater. Buen día, ¿cómo estás? Acá estamos. Qué lindo tenerte. Che, ante nada, gracias por venir. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Para los que nos están escuchando, tengo el honor de haber sido confirmado por vos. Hoy a la mañana estaba leyendo un poema de Juan Ros y que decía: despertar es como un latigazo en el ojo. Pero ¿quién asista el latigazo? ¿No? Y eso me hizo pensar mucho en la confirmación, en Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo despertaste ante Dios? Yo creo que fue una experiencia que no puedo distinguir de la vida, no puedo separarla de la vida. Incluso, esa que no vengo de una familia religiosa, digamos, medianamente, sí creyente, pero digo, ponele, no sé, en familia nadie va a misa nunca, ni para Pascua, ¿viste? A veces, con alguna cosa con mi abuela que me acompañaba, pero sí que había como una cosa de rezar del angelito, de Jesús, un cuadrito Entonces, desde chico yo recuerdo la certeza de un algo que es alguien que acompaña la vida. Yo creo que ese fue el latigazo de toda la vida, la experiencia de que había alguien merodeando la existencia, ¿no? Cuando fui creciendo, eso se fue haciendo más, más antropomórfico, digamos, ¿no? Se fue haciendo algo más, una figura como Jesús, como una especie de amigo invisible cuando era chico. Y en la adolescencia, sí, una experiencia fuerte de Dios, de revelación, de alguna creador, manera. de experiencia, pero fundamentalmente una experiencia de amor. A partir de un retiro que hicimos cuando yo estaba en tercer año del colegio, colegio del Estado además. ¿Vos sos porteño? No, yo nací en Misiones. Misiones. Y yo en un colegio, era normal, un colegio del Estado. Pero se hizo un retiro, no en el colegio, sino la catedral, después, bueno. Y en ese retiro experimenté una sensación de mucha presencia y de mucho amor, ¿no? Que fue un latigazo, yo creo, ¿no? Me acuerdo de la fecha, ¿no? Fue el 18 de agosto. Ah, ¿te acordás la fecha puntual? Sí, me acuerdo de la fecha, me acuerdo de lo que fue, me acuerdo de todo, ¿viste? Qué lindo. Sí, ¿Podés compartir o preferís guardarlo en la intimidad? No, es que no es nada especial, es simplemente una misa y de golpe sentí como, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Sí. Una presencia y muy ligado a un grupo de personas, de amigos que estaban ahí, qué sé yo, como... Nada, fue fuerte, digamos. A mí me pasó que con el latigazo, cuando leí esa frase, la leí hoy a la mañana, fue divinamente programado eso, ¿no? Cuando me pasó ese momento de conversión, empecé a tener como una revelación presente y pasada de todos los momentos en los que estuvo Dios en mi vida y yo no me había dado cuenta, ¿viste? Es como todas las instancias en las que tuve esa compañía, en todo mi pasado, que creo que yo soy un poco síntoma de la época. Tengo 32 años, mi década de los 20 estuve más alejado de la fe, estaba alejado de Dios, estaba en todo el medio del nihilismo adolescente, y ahora que hay como un gran retorno, ¿no? a la iglesia un latigazo, ¿no? Otro latigazo, exacto. Hay como un latigazo. Otro latigazo. Creo que vi todos los momentos en donde yo pensé que estaba lejos, los momentos en que estuvo cerca. ¿Cómo es el paso de tener esa revelación a tomar la decisión de ir al sacerdocio? Pasaron como 10 años en todo eso, ¿no? 8, 9. Porque bueno, pasé también, no sé, la adolescencia, terminar el colegio. Cuando terminé el colegio en Posadas, vengo a Buenos Aires a estudiar, estudio Derecho acá. En ese descubrir de golpe, de salir de tu casa en una ciudad pequeña del interior, hoy es Punta del Este, Posadas, o Miami, no sé pero en aquel momento era una ciudad, una capital de provincia, muy años 80. Yo termino el colegio, vengo a Buenos Aires, estudio acá, y acá era el despertar de todo, ¿viste? Yo me acuerdo los ciclos culturales en el Teatro San Martín, cosas gratuitas, cosas que yo, ¿viste? Ciclo de cine iraní, curso de literatura con Bioy Casares, que se daban en San Martín, sobre Sul Solar, sobre Borges.
círculos de lectura. Bueno, me metí en un mundo que de una cosa muy de pueblo, de golpe se llenó mi espíritu de un montón de cosas, ¿no? Y eso también trajo muchas preguntas. Conozco ahí a un poeta que marcó mucho mi vida, que es Pedro Bonifacio Palacios. Oh, Almafuerte. Sí. Almafuerte es un hombre trágico. Sí, ¿viste? sí. Entonces, Almafuerte a mis 19 años me sumió en una especie de depresión existencial, ¿viste? Decir que la vida es una porquería. No tiene. Encima él tuvo la experiencia de haber querido ser sacerdote y no haber podido serlo. Bueno, una cosa muy ligada al cristianismo, ¿viste? Su experiencia de horror, ¿no? Pero realmente es el mejor poeta. Es una cosa, ¿viste? Es un poeta sí, puta madre, vamos a decirlo. Es tremendo. Es tremendo. Los 7 sonetos medicinales, Avanti, Pío Avanti, todos esos. Pío Avanti en cola, sí. Todos esos son espectaculares. Yo en una época me lo sabía de memoria, ¿viste? Sí. Es genial, es una escuela de vida. Bueno, pero a mí me sumió en una especie de. Me acuerdo una frase de una poesía, creo que es El Misionero, se llama el poema, que él dice: los buenos somos como las vendas, estamos para las heridas, pero luego nos tiran a la basura, ¿viste? Una cosa tremenda. Y eso a mí. También, yo tenía 19, 20 años y esa oscuridad me llevó me llevé un poquito por eso. Pero estaba ahí esa presencia, ¿viste? Como un amigo silencioso, un amigo en la noche que está ahí esperando y que percibís la presencia de alguien, ¿no? Que se fue haciendo más claro y hasta que en un momento, a partir de una experiencia de amor muy profundo, encuentro que detrás de todo amor está él, o sea, que él es el amor. Yo esto lo experimento, ¿no? Y supero todas mis pseudo intelectualidades de haber leído 5 fotocopias. 5 fotocopias, repetido 2 poemas. Sí. Y he escuchado a alguien en la facultad. Y era un cursito de no sé qué. Y la librería Liberarte, que estaba ahí no sé si estará todavía en la avenida San Martín, en la avenida Corrientes, frente al Teatro San Martín. Bueno, todo un mundo, ¿viste? Toda una época de mucho despertar cultural. Bueno, pero estaba ahí, ¿no? Yo siento que ese latigazo estaba siempre ahí como esperando, ¿no? Y yo fui muy abierto también a eso. A mí un paso que di en el camino hacia la confirmación que tuvimos este febrero fue encontrar mi definición de Dios, ¿no? Porque yo cuando me autopercibía no creyente, dije, pero ¿qué es aquello en lo que no creo? Como lo tengo que definir, ¿no? Para no creer en algo tenés que definirlo. ¿Cuál es tu definición de Dios? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice que Dios es el ipsum esse per se subsistens, ¿no? Es el que por sí mismo subsiste y es. Es decir, esto es una taza, esto es un libro, esto es una mesa. Dios es lo que es sin necesidad de más. Es el ser, el acto de ser pleno. Todo lo demás necesita concretizarse en algo, ¿no? Y ese ser de Dios, Dios, de hecho hay como una especie de axioma medio en chiste que se dice: Dios no existe, Dios es. Porque la existencia es el ser de afuera, ex sistere, ¿no? El ex de afuera, externamente. La existencia es recibir el ser de afuera. Dios no recibe el ser de afuera, sino que si hay Dios, es el mismo ser, ¿no? Es el fundamento que hace que todo sea, ¿no? Y por eso la definición de Dios en sí misma es atemporal, no es ni siquiera supratemporal, es atemporal, eterna, absoluta. Nuestras categorías espaciotemporales hace que sea muy difícil pensarlo para nosotros, y lo que podemos pensar son relatos o discursos de algo que en realidad es innombrable, ¿no? Claro. Bueno, esa es un poco la lógica del taoísmo, ¿no? El Tao y aquello lo que no se puede ser nombrado. Yo creo que más que entender, un recurso que uso mucho, con formación, es que nuestro espectro de luz, nuestros ojos perciben menos del 1% del espectro de luz, por ende somos ciegos, por ende mi razonamiento es que los sentidos son tan limitados que
que pretender comprender la totalidad de Claro, lo que es, eso es una buena, a través de nuestros sentidos, ya de por sí es, no sé, miope de alguna manera. es una buena analogía, pero aún así la vista está en el espectro del mundo y percibe el 1%. En este plano es imposible ni siquiera entrar Al uno. Claro. Es imposible porque es otro plano. Es una idea, la idea de Dios es una idea absolutamente trascendente, ¿no? Decían los medievales, mysterium tremens et fascinans, es un misterio tremendo que un poquito y a la vez fascinante que te atrae, ¿no? Como el fuego para una polilla. Claro. ¿Viste? Es tan potente tan que te potente quema. que te atrae, pero te atrae y te quema, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que esa es como la idea de Dios. Por eso Cristo viene a ponerle un rostro, decía San Juan Pablo II, que Cristo es el rostro humano de Dios. Es decir, yo creo que Cristo lo que viene a hacer es a contarnos poéticamente lo que no se puede contar, lo que no se puede decir, ¿no? Entonces él poéticamente lo expresa, ¿no? Sí, Cerati decía, la poesía es la única verdad. ¿Cómo es esa, ya entrando más en lo que es teología cristiana, ¿no? Yo no soy teólogo, está claro. Bueno, pero en en términos generales. Estuve charlando con un amigo hace poco y estábamos hablando sobre el concepto de la Trinidad. Sí. Y yo medio que me quedé sin muchos recursos porque dije, che, me falta estudiarlo. Entonces aprovecho este momento, ¿cómo se explica la Trinidad? ¿Cómo se explica el hecho de que haya Padre, Hijo y Espíritu Santo y que al mismo tiempo sean uno? El cristianismo es una religión del libro, se llama. Es decir, nosotros bebemos de la escritura que fueron escribiendo tradiciones históricas, culturales, ligadas desde la historia del antiguo, desde Israel, que crea que escribe estos libros sagrados inspirados por Dios, nosotros creemos, y el cristianismo que escribe los evangelios y las cartas en torno al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, todo lo que sabemos de Dios lo bebemos de ahí, porque de alguna manera está expresado. Entonces después empezamos a pensar, y en el Nuevo Testamento aparecen algunas, lo que se llaman fórmulas ternarias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Evangelio aparece, en la escena, hay una escena que es el bautismo de Jesús. Cristo se acerca a San Juan el Bautista, al río Jordán, y dice el texto, que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, por lo cual el que habla es el Padre, y viene una paloma, dice, y el Espíritu desciende con forma de una paloma. Entonces, ahí ya hay una imagen trinitaria que después se repite un par de veces. Pero luego, San Pablo en las cartas, se ve que la iglesia primitiva usaba la fórmula en el nombre del Padre, el Padre. Y Jesús mismo, lo último que dice es, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en el cristianismo la idea de Trinidad empieza como una presencia no explicada, no le importa explicar lo que es, sino que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces eso, ahora la iglesia, la teología, lo empezó a pensar, ¿no? Y claro, y ahí la teología trinitaria fue como desarrollándose, sobre todo, los primeros siglos, viste, había una grieta entre si Dios era Padre, como si el Padre es Dios, era como una verdadera. En un momento San Agustín escribe algo medio en broma, dice, llegamos al punto en que vas al mercado y te encontrás dos mujeres peleándose por si el Hijo es Dios o no es Dios, como que era como un tema de la época, ¿no? Entonces fue elaborándose una teología trinitaria. Es muy importante San Agustín en la formulación. Él escribe un tratado de no sé cuántos tomos de Trinitate sobre la Trinidad. Los padres, los capadocios, que son sobre todo un grupo ligado a tres grandes teólogos, San Gregorio de Niza, San Gregorio de la Ascensión y San Basilio Magno, que van pensando la Trinidad, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicaría yo eso hoy? Que en eso que es Dios, que es el ser absoluto, hay algo que es el origen de todo, el origen, no el creador de eso, sino el origen, como un proceso inicial, o sea, que es el Padre. Hay algo que es lo generado, que es el Hijo, y hay como el vínculo, lo que se genera, que es el Espíritu Santo, ¿no? Había un obispo que es Fulton Sheen, un obispo americano, ya de los años del siglo pasado, mitad del siglo pasado, que él decía que la Trinidad es el Padre y el Hijo sentados frente a frente, con un profundo amor, con un amor tan grande que suspiran
y ese suspiro es el Espíritu Santo, ¿no? Esa linda Es imagen. una linda imagen, ¿no? Es una muy linda imagen. Pero básicamente yo creo que es una realidad que no puede ser explicada, como todo lo que es lo referido al absoluto, que además que aparece en la revelación como un regalo, no como, es como que te regalen, viste, no sé, el iPhone 15 y vos lo abras para ver cómo funciona y que está ahí, ¿viste? Sino que es un regalo para que te haga bien, ¿no? Vos hablas del regalo, ¿no? Y también creo que está vinculado el concepto de regalo al don de la fe. Y bueno, de vuelta, muchas de mis conversaciones, yo creo que tuve el momento de revelado, me lo dio, Dios me lo fue dando. Por otro lado, yo fui escuchando esos pequeños llamados de empezar a rezar, de entrar a las iglesias, de empezar a ir a misa. Eso a mí me nació desde la fuente misteriosa que es el pensamiento y la curiosidad, ¿no? Por otro lado, yo siento que la práctica también hace al arquero de alguna manera, ¿no? La práctica hace al creyente. ¿Se puede llegar a la fe a través del ejercicio de la práctica del dogma cristiano? La fe es como una experiencia, es como una relación de amor. No hay un libro que funcione en una pareja que en otra, una pareja de tal edad, no sé, no existe una... Hay personas a las que sin duda, para no escapar de la pregunta, ¿no? Hay personas a las que sin duda la fe puede entrar de afuera, por decir de alguna manera, así, de los actos al ser. Uh-huh. Pero hay otras personas en las que puede entrar más desde el pensamiento, desde la belleza o del arte, ¿no? La belleza de alguna manera de arquitectura, pintura, poesía, la belleza que te despierten cosas. Pero siempre la fe entra por los sentidos, es decir, siempre la fe entra por una fascinación por algo, ¿no? que la mente descubre como inexplicable, pero muy real. ¿Viste? Lo que pasa es que luego viene el espíritu cartesiano que tenemos todos y lo ponemos en la duda, ¿viste? Es decir, bueno, si yo le pongo el tamiz de la duda, bueno, entonces es como abrir el iPhone de alguna manera, ¿no? Sí, yo siento que hay como para que la generosidad de Dios opere en su máxima expresión, lo único que te pide es entrega total. Entrega total a la fe, es decir, la famosa frase de mañana, no te preocupes por el mañana, Dios traerá nueva esperanza, no sé bien cómo es las palabras, ¿no? Pero creo que desde que le entregué mi cruz de mañana a Jesús, vivo el hoy con mucha más plenitud y me permite ver la belleza de las cosas lindas y no estar con la carga, ¿viste? Del mañana, y qué será, y si me sale bien, y si me sale mal. Entonces ahí yo encontré mucha capacidad de recibir a través de los sentidos, como vimos marcás, eso de la fe. Y hoy estoy como una encrucijada en el sentido de que me cruzo con muchas personas de mi edad que están como abiertas a probar cualquier cosa excepto ir a la misa. Es una cosa que no entiendo, es como prueban cualquier cosa, pero le decís, che, ¿por qué no vas a misa? No, que qué sé yo, que lo otro. Y yo ya es como, más que ir a misa no sé cómo hacer. ¿Cómo se puede contagiar? ¿Cómo se puede invitar? ¿Cómo podemos darle una mano? Bueno, quizás la misa sea como el fin de un proceso y no el principio, ¿no? Porque es lo más hermoso del mundo, pero también tenés que ser como... Ahora una vez fui con los chicos de San Pablo hace muchos años, fuimos a Madrid, estaba en el colegio, y vamos al Museo de Reina Sofía. Uh-huh. Creo que en el cuarto o quinto piso está el Guernica, ¿viste? Sí, gigante. Es gigante. Estábamos subiendo por escaleras con chicos de cuarto o quinto año. Subiendo, ¿viste? Y de golpe veo que, yo estaba adelante, veo que estamos en la sala de Guernica y viene uno, sale uno, ¡wow! Dice, y entra corriendo, ¿viste? Claro. Yo dije, ¡wow! ¡Qué fascinación! Y cuando veo, estaba una máquina de Coca-Cola que estaba del otro lado. Estaba del otro lado.
El chabón quería su coquita. Claro, pero, ¿por qué te cuento esto? Porque me parece que yo después lo cargué, ¿viste? Le decía, esa porquería, me decía él, ¿viste? Yo decía, primero que me decía, mirá lo que es, no se entiende nada, me decía, ¿no? Del cuadro. Porque yo después te digo, claro, hay cosas como la misa, que es como para entenderla necesitas como mínimo muchas cosas previas de entender qué significa. Que hay detalles muy hermosos en la misa. Ponele, hay un momento en que el sacerdote pone dos gotitas de agua sobre el cáliz con la sangre antes de, es decir, es vino. Sí. Pone 2 gotitas de agua antes de consagrar, porque el agua representa la humanidad y el vino representa la divinidad. Entonces se juntan y se mezclan. ¿Viste? Es como que nosotros nos metemos en ese mundo, es como esa gotita de agua. O sea, es una cosa imperceptible, pero que yo cuando celebro me parece, ¿viste? Creo que la misa necesita muchos conceptos previos. Sí. No es el punto inicial. Pero yo creo que para mí es como el superhéroe, es decir, que es el Señor, digo, la vulnerabilidad de un todopoderoso que se hace niño y que se expone y que por amor se despoja de todo y que no juzga, que no condena, que perdona, que ama, que no pregunta, que todo lo sabe, que todo lo espera. Digo, esa experiencia de un amor así tan insoportable, que te amen tanto, creo que ese es el punto. Entonces, quizás muchas veces puede ser que lo que haya rechazo sea al modo en que quizás los cristianos, no solo los católicos, los cristianos en general, hemos presentado o presentamos a Jesús, ¿no? Sí. Yo creo que la clave siempre es Jesús. Para mí es como el héroe, por decirlo de alguna manera, imbatible, ¿no? Es como súper atractivo una vez que conoces algo, ¿no? Hay una escena de la vida de Santa Teresa de Calcuta, cuando ella empieza su proceso ella era directora de un colegio de monjas de colegio de niñas bien de Calcuta, como si dijera un colegio acá de eso. Sí. Y ella era directora. Fue a hacer un retiro, volvía en el tren y tiene una visión en el tren. En el tren ve miles de gente sufriente y Cristo que le dice, mira, esta gente sufren, no me conocen. Wow. Y le dice, vos ocupate que me conozcan y yo me voy a ocupar de que me amen. Me parece como fascinante la idea de que vos hablas de Cristo, que alguien conozca a Cristo, después que lo ames o no. ¿Viste? Es un tema, o sea, que lo que le pase al otro con eso. Pero bueno, esto que decís yo creo que tiene que replantearnos una especie de qué hemos hecho con este don que nos han dado los cristianos, ¿no? Sí. Con la alegría. Francisco insistía mucho en la alegría del Evangelio. Él decía, la alegría y la sonrisa, le daba mucha importancia a eso, ¿no? Sí, yo creo que en la risa hay un acto divino, porque la risa es involuntaria, por naturaleza. O sea, uno no elige reírse o no, se nota mucho la risa falsa. Y Francisco, de hecho, hay un documento que él dice, esos cristianos cara de funeral. Y tal cual, viste, que es que no te, viste, en cambio la sonrisa atrae. Yo creo que la sonrisa genuina, la alegría, creo que es quizás como una especie de pendiente que nos queda, ¿no? Los cristianos, recuperar eso. Antes de empezar a grabar veníamos hablando un poco, ¿no? de Francisco, vos lo has conocido mucho y charlábamos sobre el impacto, ¿no? Yo lo tuiteé hace un tiempo, recién apenas al día siguiente de su fallecimiento, pasa la eternidad, Francisco recién empieza. ¿Qué crees que va a pasar ahora con no solamente el impacto de Francisco, sino el nuevo Papa León XIV, que viene casi con una doctrina peronista, ¿no? Es como que viene del Rerum Novarum, vuelve a la tradición. Después voy a ir a una pregunta que quiero entender sobre lo tradicional del Concilio II, que yo creo que ahí también hay algo de ese desapego del rito con la religión. Pero principalmente vamos a ver cómo fue. Esto ya es pregunta íntima con vos. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de Francisco? La primera sensación fue un alivio, porque lo veía sufrir, se lo veía yo,
dos cosas, la foto con Vance que se sacó el día anterior, parecía tan ausente, la bendición en la logia, así, en el balcón de la Basílica de San Pedro el domingo de Pascua, estaba como hinchado, como con una cara... Sí. La primera sensación cuando me entero, cuando ni bien me despierto a las 4:30 de la mañana con mensaje que murió, cuando confirmo, porque dije, bueno, fue un alivio. Lo segundo fue un dolor muy grande, ¿no? Es una ausencia muy grande, muy grande, muy, muy grande, ¿no? Es una ausencia que en lo personal creo que no se va a superar. Pero más grande que ese dolor es el agradecimiento de haberlo conocido, de haber estado cerca, de haberlo escuchado, de haberlo buscado toda la vida. Yo lo busqué toda la vida a él. Entonces me esforcé por estar cerca, porque tuve la suerte de conocerlo a mis 18 años. Okay. Entonces, bueno, eso es una suerte, o sea, es un regalo. Sí, es un regalo divino. Entonces, eso es mucho más grande que el dolor de su partida, digamos, ¿no? ¿Qué te queda? ¿Qué aprendizajes? Sé que son infinitos, pero digo, infinitos. ¿Cuáles son los primeros que se te vienen a la mente? Que él sabía quererte donde nadie te quería. ¿Viste? El ser humano, Jorge Bergoglio, ¿no? Te quería ahí donde ni vos te querías. ¿Viste? Entonces, sabía crear es imposible transmitirlo, pero... Metía amor en la llaga, sí, no el dedo. Sí, y vos estabas con él y él a los 2 minutos abrías todo, ¿viste? No tenías ningún... Era un hombre como que sabía abrazarte en donde te da vergüenza, en donde... en lo personal, ¿no? Eso creo que fue quizás lo que ahora más me... Porque después tenés mil cosas, el político, el reformador, el revolucionario, el vivo, el chistoso, porque era todo eso, ¿no? Sí. Pero quizás hoy, viste que ayer hizo un mes de la muerte, ¿no? Entonces todavía en este momento así reciente. A mí me impresiona mucho, me gusta mucho una idea que está repitiendo mucho el arzobispo García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. Él dice 2 cosas, dice, los argentinos a Bergoglio no lo dejamos ser Francisco, ¿viste? Sí. Eso me parece muy fuerte. Y lo otro que dice es, Francisco vino a la Argentina cuando murió, porque se despertó en todos nosotros, sí. ¿Viste? Y ahora tenemos que hacer que se quede, ¿viste? Sí, yo creo en eso, yo digo que Francisco recién empieza porque, no sé si es un síntoma argentino o general de la humanidad, es como que la muerte purga la mala opinión, ¿no? O la perspectiva más terrenal, ¿no? Él lo dijo, el tiempo es superior al espacio, ¿no? Y en este caso el espacio representando la materia y representando por ahí el preconcepto ideológico, político que tengas de Bergoglio, como bien dice García Cuerva, creo que se va medio que a difumar en el tiempo y de repente van a aparecer toda la cantidad de actos, de gestos que estuvo incluso, perdón que salte, ¿no? Pero incluso desde la crítica más tradicionalista de la Iglesia, con todos los que realmente hoy, o en los últimos, dentro de mis años, de los 20 años, son los más críticos de la Iglesia, son los más alejados. Y él fue el que más puertas abrió en ese camino. Entonces, creo que ese impacto de retorno a la Iglesia, de religión, ¿no? De religar, del regreso a la casa, que es, nosotros somos hispanoamericanos, tenemos ascendencia cristiana, que es la Iglesia, creo que ese efecto va a empezar. Sí, pero ¿sabes qué, Mauro? Tiene que ser una casa donde esté Jesús. Si no, no tiene ningún sentido traer a nadie. Si en mi casa no está Jesús, que no vengan. O sea, si en la iglesia no vive y no vibra Jesús, ¿a qué vamos a traer? A mi multinacional, ¿viste? A mi emprendimiento, ¿no? O sea, yo creo que ahí está como un replanteo interior fuerte que creo que él lo hizo respecto de incluso del Vaticano, que lo hace el Papa, por lo que veo, el Papa actual también, el Papa León, y que lo veo mucho también en García Cuerva, ¿viste? O sea, como una evangelización interna, institucionalmente. Okay. Porque si la estructura institucional de la Iglesia, con la Curia Vaticana, el Arzobispado de Buenos Aires, lo que sea, no está lleno de Cristo y no tiene los valores de Cristo, la presencia de Cristo, el amor de Cristo, no vengas.
¿La iglesia se está alejando de Cristo? No, el ser humano se está alejando de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es el pueblo de santo fiel de Dios que cree que no es solamente las estructuras de gobierno de la iglesia, son las personas que luchan día a día, que se levantan, que van, que hacen la señal de la cruz a su hijito, que rezan. La iglesia no se aleja de Cristo, pero puede ser que las estructuras sí. O sea, porque la cultura, la iglesia es la vida de un pueblo, ¿no? Ahora, yo creo que es muy importante esto que decís. Que hay algo que atrae, pero que lo que atraiga sea Cristo. Y que nosotros nos ocupemos de que nuestra esté llena de Jesús. No, quédate en tu casa y haz tu vida y salí de parranda, que te conviene mucho más que... Pero terminas en un vacío existencial. No, claro, pero pasado pero por lo menos te divertís, porque si encima venís acá y no está Jesús, es un vacío existencial aburrido. Sí. Entonces, yo creo que ese es el desafío. Pero a mí me parece que eso está dando. Y creo que tenemos esto que Francisco está empezando. Tenemos todo para empezar a descubrir. Yo creo que ahora, nosotros, las universidades argentinas, la Universidad Católica, la Universidad de Buenos Aires, ojalá que empiecen procesos de estudios doctorales, de investigaciones, de tesis sobre el pensamiento de Francisco, en lo político, en lo teológico, en lo social, en lo cultural, en lo artístico, porque hay mucho para desarrollar. Por eso hay que estudiarlo. Ojalá que empecemos a hacer actividades que nos vinculen a las cosas que él decía. Él decía frases como tocar la carne de Cristo sufriente. ¿Y eso qué significa? Bueno, empecemos a pensar qué significa tocar la carne del que sufre. ¿Viste? No escaparse y entender quién es este Cristo. No sé, bueno, digo, creo que está empezando, pero eso implica una gran responsabilidad de parte de todos nosotros de hacernos cargo de este legado, de no repetir como loros, sino decodificarlo, pero luego codearlo también, ¿viste? Claro. Para hacerlo accesible, comprensible. ¿Cómo ves que es ese camino? Porque a mí este despertar y estas charlas que tengo a mí me encantan. Parte de la idea de esta conversación, aparte que no, te quiero mucho y estamos en conversación hace mucho tiempo, tiene un poco esa finalidad, ¿no? Acercar a las partes. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son? Yo lo que creo, digo muchas cosas, pero a mí lo que estoy tratando a través de algunas conexiones, charlas que tengo, es suscitar en centros universitarios la investigación del pensamiento. Que empiecen, chicos que están haciendo, por ejemplo, ahora hace poco me enteré de un caso de una persona que me contactaron que está haciendo un doctorado en educación que quiere hacerlo a partir de la idea del Pacto Educativo Global del Papa Francisco. Entonces, genial, o sea, que empiecen investigaciones académicas sobre el pensamiento de Francisco. Luego, hay cosas que acá ya están muy avanzadas en Argentina, ponerle todo el movimiento de los hogares de Cristo, que empiezan con él, está como muy enraizado. Bueno, eso... llevarlo a otros, no solo al ámbito de la recuperación de los chicos con adicciones, sino en tantas iniciativas que él tuvo. Yo creo que está empezando, pero creo que tenemos que hacernos cargo todos y empezar a ver de investigación de pensamiento y desarrollo de ideas. Y es la vinculación, viste, había una frase muy pujante durante la década del 2010, Iglesia y Estado asuntos separados. En esta búsqueda del pensamiento, ¿qué tipo de partnership se puede hacer con el sector público ¿O se puede? ¿Se necesita? Es más amplia la pregunta, ¿no? Yo creo que eso está muy claro desde el Concilio. El Concilio definió que la relación entre la Iglesia y el Estado tiene que ser de una sana autonomía. Okay. ¿Viste? Como una independencia. Lo que pasa es que hay cosas que están muy unidas, y sobre todo en la Argentina, cuando la Iglesia tiene a cargo de sí una gran parte de la educación pública, porque la educación no es privada, la educación es pública. Toda la educación es pública. Hay una educación pública de gestión pública y hay una educación pública de gestión privada. La Iglesia tiene parte de la gestión privada de la educación pública. Bueno, eso es ¿por qué? Porque el Estado con sus estructuras no da abasto, y también porque hay argentinos que quieren que en su educación, en la educación de sus hijos, tengan estas características, como el que te manda a un colegio inglés o al colegio francés, que como vos querés, sí. Yo quiero... Entonces tiene que haber una colaboración mutua, ¿no? O cuando hay, no sé, las cosas, emergencias o catástrofes o asistencia cotidiana, como el principio de subsidiariedad que habla la doctrina social de la Iglesia, que es que la Iglesia se haga cargo de las realidades en las que hay personas que necesitan y que el Estado no puede hacerse cargo. Entonces, subsidiariamente se tiene que hacer cargo, porque el hermano que sufre es Cristo que está sufriendo. Entonces yo no digo, bueno, esto le toca al Estado. Problema del Estado.
que haya gente durmiendo en la calle es problema del Estado. No es problema. O sea, sí, pero también es un problema mío. El Estado puede participar, claro. Es un problema del Estado, pero también es un problema mío porque ese es hermano mío. Entonces, si a mí no me duele el tipo que está en la calle y yo, viste, algo me pasa, ¿no? Sí, yo como creo cristiano. Sí, como cristiano, creo que uno de los huecos que está teniendo el cristianismo, al menos desde mi perspectiva, a nivel societario, es justamente esa concepción individualista de no tener como nuestra tribu cristiana, ¿no? Es como, yo veo otras religiones que son mucho más tribales, mucho más como... Comunitarias, eso, esa es la mejor palabra, comunitarias, y se consideran comunitarios y a donde van se participan y se ayudan y se van como nutriendo tanto socioeconómico, no importa, se van juntando. El cristianismo no, al menos en la experiencia de vida que tengo yo, no, o sea, está mucho más atado al fenómeno del individualismo, ¿no? Al fenómeno del yo me salvo solo. En la misa la misa tiene un poco eso de pro y de contra, de que bueno, puedes ir solo, experimentarla solo y tener la conexión directa. Yo participé en una ceremonia sufi, de acá en la Tarika de Colegiales, y el nivel de entrelazamiento que tiene a nivel energético, en los cantos, en lo físico, termina generando, creo yo, un bonding, un lazo que perdura por fuera de la ceremonia y que nosotros del cristianismo nos está ausentando, y creo que por eso ves a alguien en la calle y te desapegás, ¿viste? No tenés como esa cercanía. Yo no tengo casi que no tengo ni preguntas, es como es algo que lo tengo ahí dando vueltas que no sé ni cómo empezar a abarcar esa idea. No, el cristianismo es comunión, ¿no? Es San Juan de la Cruz decía, los cristianos somos como el carbón encendido. Si te juntás te potenciás y si te separás te apagás. Y la misa en teoría sería una comida en torno a la mesa de Jesús, el banquete que se ofrece es él, de un grupo de hermanos. Sí. Pero claro, la masividad y todo, yo creo que es un desafío también, ¿no? El desafío de buscar la comunión, ¿no? y el amor que trascienda las diferencias y que una la diversidad, ¿no? Una diversidad que permanezca, porque la diversidad es buena, pero una diversidad que permanezca en el amor. Ya viniendo un poco más al presente y agarrando lo que venías comentando, ¿no? Hablaste de Santo Tomás de Aquino, hablaste de San Agustín. Hoy estamos con un nuevo Papa, León XIV, agustiniano. ¿Podés contar un poquito quién fue San Agustín para entender de dónde viene su teoría, o por lo menos la teoría teológica de San Agustín? San Agustín es un padre de la Iglesia, es decir, un autor que fijó en los pensamientos mucho la teología católica, siglo IV, V, nació en el 300 y pico, sí. Por ahí estoy un poquito flojo de papeles. Tranca, pero es para entenderlo de términos generales, cómo es el hijo contraste de pensamiento. De una mujer cristiana, Santa Mónica, de un patricio romano, un tipo de mucha cultura, estudió, buscó la verdad, hasta que finalmente encuentra el cristianismo de maneras como actúa la providencia, casi de casualidad, uno diría, no providencialmente, y con una grandísima cultura. Lo que él supo hacer perfectamente fue como no diría ordenar, pero sí hacer que convivan el pensamiento cultural de la época, ligado por el neoplatonismo y todo eso, a el cristianismo puro, es decir, y algunas cosas clave del pensamiento de San Agustín: la bondad ontológica del ser humano. El ser humano es bueno por sí mismo, es creado bueno, tiene una bondad que le viene de Dios. Dios es accesible, no abarcable. No lo puedo abarcar, pero sí que es accesible. Yo puedo llegar a él, a Dios. El pecado no me separa. Sí, bueno, San Agustín fue pecador. Todos somos pecadores. Bueno, pero digo... Él lo dice, ¿eh? Él lo dice. Yo leí Confesiones y te dice, básicamente, yo me la pasé de fiesta, de alguna manera satisfaciendo todos los deseos... Intelectuales, físicos. De todo tipo, sí. Y después se encuentra a Dios y de alguna manera se convierte a la totalidad. Es que se da cuenta que ese era el deseo. Sí.
Por eso él dice esa frase tan famosa: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que no esté en ti. Si el deseo era ese, ¿qué es lo que le pasa a todo ser humano? El deseo profundo es el deseo de amor, pero es un deseo de amor infinito, por eso el deseo es infinito. En cuanto aparece la experiencia de ese amor, que es experiencia de ese amor, como que no es que desaparecen los deseos, pero encuentra sentido todo, ¿no? Hablando ya del nuevo Papa, del cambio de lo que hizo Francisco con su, no sé si la palabra es ruptura, pero con su fricción con la tradición, Papa León XIV volviendo a la tradición, incluso algunos medios diciendo que tenía las misas en latín, las misas tridentinas, con permiso medio escondido del Papa. En todo mi ingreso a la Iglesia y a los estudios, el Concilio Vaticano II fue una marca muy fuerte en la Iglesia entre el mundo tradicional, de alguna manera, y el mundo moderno. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II y por qué es tan controversial internamente dentro de la Iglesia? Primero, hay como varias cosas que dijiste que yo no quiero suscribir. Por favor, por favor. Ahora, no creo que Francisco no haya... Sí, yo creo que Francisco y también León respetan la tradición. Francisco era un tipo, yo le decía, vos sos profundamente tradicional, pero nada conservador. Y eso me parece, ¿tradicional en qué sentido? En que la tradición de la Iglesia, la tradición del cristianismo es la tradición que vas aprendiendo como vos, que vas aprendiendo cosas. Pero luego, cuando aprendiste algo nuevo, no es que te olvidás de lo anterior o te peleás con lo anterior y ya no te sirve, sino que incorporás un nuevo saber, un nuevo modo. Se me ocurren ejemplos que no voy a decir, pero cosas, en lo que sea, desde cuando manejás un auto, ahora viene un auto y se empiezan a venir eléctricos, o empiezan a venir automáticos, y bueno, en algún momento el que no, viste, hay gente que te dice, no, yo automático no quiero. En algún momento vas a tener que querer porque va a ser lo único que va a haber. Cuando ya no haya más caja de cambio. Entonces la Iglesia va como incorporando nuevas tradiciones a las tradiciones existentes. Después Jesús tiene una frase en el Evangelio que dice que el reino de los cielos se parece a uno que busca desuplacar lo viejo y lo nuevo, y usa todo. Entonces yo no creo que el Papa León haya celebrado misa escondido del Papa Francisco, porque de hecho el Papa Francisco autorizó a que la celebrasen con autorización del obispo, y él era obispo, así que yo celebré misas tridentinas cuando estaba habilitado, cuando el Papa Benedicto habilitó para todos. Yo celebré porque quise experimentar la belleza de un rito que tiene 1000 años. ¿Por qué se rompe ese rito? Porque justamente porque se va no es que se rompe, simplemente deja de ser el rito oficial de la Iglesia, porque se aleja mucho de la cultura. Vos pensás que la misa esa es preciosa, es un regalo, es preciosa porque es una oración cara a Dios. El sacerdote no importa nada porque la gente ni lo ve. La misa se dice todo en voz muy baja, y de hecho la consagración es sub missa voce, es decir, ni siquiera el acólito puede escuchar. Es una cosa muy íntima del sacerdote que está oficiando en nombre de Cristo. Es uno más de todos los que miran hacia el mismo lugar. O sea, es belleza. Ahora, culturalmente se aleja mucho de las expresiones de fe y expresiones naturales de nuestro tiempo. Tiene más de 1000 años, tiene ese rito. Entonces, la idea del concilio fue como actualizar eso, y aparece el rito que conocemos ahora, la misa que se llama de Pablo VI. Pero bueno, digo, el Papa Francisco lo que hizo fue dejar, no la prohibió, no la anuló, sino que pide que la misa en latín, la misa tridentina, mejor dicho, se celebre con permiso del obispo, para evitar divisiones, cosas. Bueno, ahora vuelvo a tu pregunta, ¿qué es el concilio? El concilio es una reunión de obispos de todo el mundo entre el año 62 y el 65, que tendía a como a repensar la Iglesia para los tiempos modernos. Okay. ¿Cuáles fueron, aparte de ese cambio de misa? O sea, yo tengo entendido que el Concilio Vaticano II lo que permite no solamente es la celebración de misa en los idiomas naturales de cada uno de los lugares, sino que también modifica la estructura del rito, ¿no? La estructura del rito. No, el concilio
pide que la liturgia se adapte a los tiempos modernos. Después del concilio se hace la reforma litúrgica. Okay. Es un movimiento que viene del concilio, pero que no es estrictamente el concilio. Sí. Que surge, bueno, de hecho hay mucha división con eso, bueno, qué sé yo. Pero bueno, la reforma litúrgica intenta ser fiel a los principios que establece el concilio. Pero el concilio habla sobre la Iglesia en la Constitución Lumen Gentium. Habla sobre el mundo en la Constitución Gaudium et Spes. No sé, habla sobre el lugar de los obispos y de los sacerdotes en Christus Dominus de los obispos, Presbyterorum Ordinis sobre los sacerdotes, Apostolica Actuositatem sobre los laicos. Y va pensando en documentos que después son como principio de reflexión. El concilio tiene eso, ¿no? Es una revisión de toda la estructura de la Iglesia y para estos tiempos, digamos. Espectacular. ¿Cómo ves el presente, el futuro de la Iglesia? ¿Cómo sentís que estamos dirigidos? ¿Cuál es tu percepción, más que nada, de este nuevo Papa y de la dirección, al menos los pequeños gestos que está teniendo actualmente? Yo desde que yo me acuerdo, los papas que tuve los he admirado mucho, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, ni hablar. Entonces digo, estoy esperanzado. Evidentemente la Iglesia es primero que es históricamente es una organización muy democrática y muy abierta, porque fue líder mundial un pobre tipo nacido en un pueblito de Polonia, sojuzgado por el nazismo, por el comunismo, que perdió todo, que tiene un hermano muerto, la madre muerta de hambre, creo que desnutrida. Fue líder mundial, uno que nació en Alemania bajo la dominación nazi, que el padre perseguido por no ser nazi, él tuvo que meterse a las juventudes hitlerianas como todos, vivió, ¿viste? Y fue papa un porteño que nació en Flores, en un zaguán, ¿viste? Y que escuchaba tango y que salía a comer en la pizzería, que salía a comer pizza. Entonces, esa apertura que estaba en un pueblito en Perú, hace 2 años. Hace 2 años estaba en Perú. Está en el norte de Chiclayo, que nadie sabía que existía hasta hace poquito. Me parece que la Iglesia tiene una apertura que tiene que hacerse como más habitualmente en todos los ámbitos de la Iglesia. Yo la veo con mucha esperanza todo lo que pasa en la Iglesia, incluso la crítica feroz a Francisco, para mí es algo bueno, porque hace que la Iglesia crezca en madurez de pensamiento. O sea, a mí me enojaba cuando lo criticaban, porque muchas críticas eran mala leche, no eran críticas intelectuales, Entonces esa crítica me enojaba porque además es alguien que yo quiero y conozco. Pero en el fondo, cuando tanta gente, blogs y qué sé yo, se quejaba del Papa y criticaba, me parece que está bien que la gente piense, que si no te gusta algo de un Papa, tengas la apertura y la libertad para expresarlo. Con el espíritu filial, después decir, bueno, pero es el Papa y listo. Vamos para donde dice él, ¿viste? Es el general que va a hacer. ¿Vos creés que vas a estar en el Papamóvil de vuelta? No. No sé si voy a ir a Roma alguna vez. ¿No? ¿Por qué no? No, Roma nunca me gustó. Pero para mí Roma era Francisco. Sí. Entonces, ¿Conociste el Vaticano cuándo arrancó Francisco? ¿Habías estado antes? Ya había estado antes, sí. Sí. Pero claro, Francisco fue otra. Pero bueno. Te hago una última pregunta ya de más curiosidad. No sé si es última. Lo que todavía no voy entendiendo es cómo uno va ascendiendo jerárquicamente dentro de la Iglesia. Claramente yo tampoco. ¡Ay, Dios! ¿Te quedó algo para decir en el tintero? No, Pater? que me alegra mucho el proceso humano que compartimos, que estamos viviendo, porque el proceso de fe es un proceso humano. Sí. ¿Viste? Y nada, es un proceso humano muy hermoso que me alegra mucho y que se lo deseo a mucha gente, ¿no? Como supongo que vos también, ¿no? Ese proceso humano que vos tuviste, que yo tengo, se lo deseo a mucha gente, ¿no? Porque la verdad que da mucha alegría, ¿no? Uno vive con una alegría, con una serenidad notable. Sí, bueno, Pater, muchas gracias por venir, fue un lujo esta charla. Muchas gracias a vos. Y bueno, que Dios te bendiga. Igualmente, y a todos.